se va a gravar con una alícuota del 15% a la compra y venta de títulos y acciones que no cotizan en el mercado. Se van a eliminar la exención que tienen los sujetos del exterior por la compra-venta de acciones y se va a gravar con 10% la distribución de dividendos empresariales. 1.359 millones piensan recaudar con esto. ¿Qué se evitó gravar? Que también estaba en discusión en estos días. Los ahorros de la gente, como los plazos fijos y las acciones y títulos que cotizan en la bolsa. También se hablaba de subir el monto de las tarjetas que gastan en el exterior, eso se dejó de lado. Y modificaciones también, esto es importante tenerlo, en las asignaciones familiares según el sueldo. Los de hasta 4.800 pesos van a cobrar de asignación familiar 460 pesos. Entre 4.800 a 6.000 pesos van a recibir 320 pesos por hijo. Entre 6.000 y 7.000 pesos percibirán 200 pesos por hijo. Y de 7.800 a 30.000, 110 pesos por hijo. Modificaciones también en asignaciones familiares. Se modificó el límite del grupo familiar. Para cobrar la asignación, el sueldo de cada uno de los integrantes del grupo familiar no puede superar los 15.000 pesos. Estas son las principales modificaciones entonces en el impuesto a las ganancias y asignaciones familiares que hizo hoy el gobierno nacional. Está Arnaldo Bocco, economista, expresidente del Banco Central, está Claudio Lozano, diputado nacional economista, y también está Carlos Malatón, que es candidato a diputado nacional y economista. Porque vamos a empezar a hablar de impuesto a las ganancias, pero también vamos a ir a la otra medida que tomó ayer el gobierno respecto a la deuda, a los fondos buitres y a la reapertura del canje. Y en la segunda parte del programa, el debate político. Está Gustavo Ferrari, diputado nacional y candidato a diputado nacional del sector de Francisco de Narváez. Está Alberto De Facio, senador provincial del Frente para la Victoria, del Sciolismo, y también esta noche nos acompaña del Frente Renovador el señor Jorge Donofrio, que es el presidente del bloque de senadores del Frente Renovador bonaerense en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Arnaldo Bocco, a ver, la primera consideración, esto que se había convertido ya tema de campaña, de debate, todos los sectores estaban pidiendo impuesto a las ganancias, las modificaciones, ¿cómo afecta y cómo va a afectar a estos trabajadores? Bueno, lo señalaste en la introducción, era una medida muy esperada, yo creo que va a tener un impacto importante para un número, como fue señalado también, muy relevante de sectores del trabajo en blanco que tenían un impuesto a la ganancia aplicado a la cuarta categoría que a todas luces resultaba inequitativo con relación a la forma en que esos impuestos se aplican en otras categorías y en otros tipos de impuestos progresivos, como es la aplicación de impuestos de esta naturaleza. Yo creo que esto obviamente va a traer una descompresión importante en el sector que venía haciendo demandas en este sentido, y yo creo que es una iniciativa que va en una solicitud que tenía un sector muy amplio de esa clase trabajadora que venía reclamando desde hace bastante tiempo el ajuste de estos mínimos no imponibles. ¿Dónde puede ir ese sector? Un minutito, ya para seguir. Quiero preguntarle a Jorge Donofrio, porque esto era uno de los proyectos que también había presentado el Frente Renovador y Sergio Massa. Digo, ¿sienten que el gobierno lo ha escuchado? ¿Era una necesidad que había y no tuvo más remedio el gobierno que actuar? Realmente nos pone muy contentos decirles que vieron que cuando se quiere se puede. Falta más, porque está fuera la cuarta categoría de los monotributistas, falta una cláusula de reajuste para no estar cada 6 meses producto de la inflación yendo a mendigar de vuelta. Creo que a la larga hay que modificar y eliminar el impuesto al trabajo, que es una barbaridad, pero estamos contentos porque se vaya haciendo ahora. Bueno, entonces, decía Arnaldo. Sí, lo que a mí me parece relevante es que estamos opinando sobre la conferencia de prensa. Hay que ver ahora cómo sale la resolución de la AFIP, cómo es la instrumentación, y a partir de allí discutiremos cómo va a ser su implementación y cómo se compensa y a quién, evidentemente,
utiliza como compensador en términos de un aumento progresivo a impuestos a las ganancias en el sector empresario que de alguna manera recupera parte de la pérdida de recaudación que va a tener por este lado. Me parece que es una medida... Esto tiene que ser proyectos de ley, además, ahora vamos a hablar con Claudio Lozano, porque esto tiene, digamos, el tema de lo que van a hacer para la parte hay cuestiones que son proyectos de ley y otras que probablemente no, digamos. Ajá. O sea, cuando signifique reformular alícuotas, evidentemente algunas van a ser proyectos de ley, otras son correcciones, como se hizo en el mínimo no imponible, que no necesariamente va a pasar por un proyecto de ley. Ahora, yo creo que en vistas al nuevo escenario que se presenta en la Argentina, mi impresión es que esto es el comienzo de un debate de otras características que requiere de una discusión sobre la política tributaria en la Argentina. Claro. Digo, bueno, eso dicen todos, la deuda pendiente de la Argentina que no se ha hecho. ¿Por qué no se discute una reforma tributaria de fondo para no estar haciendo estos emparches permanentes, no? Bueno, hay bastante motivo por los cuales no se discute. Hay cuestiones que vienen de vieja data, como por ejemplo el impuesto a las ganancias y la coparticipación, pero naturalmente es un punto que se viene en la Argentina porque la sustentabilidad fiscal del Estado depende en un sistema democrático del tipo y perfil que tenga el sistema impositivo. El sistema impositivo ha corregido parte de la asimetría injusta que tuvo en los 90, en los 80, en los 70, cuando se corrigió y se liberaron algunos impuestos que se aplicaban de manera progresiva, y está lentamente recuperando algún grado de equidad que debe ser profundizado en este sentido. Me parece que va en la dirección correcta en ese sentido, y esa fue la iniciativa que tomó la presidenta con esta reforma hoy, digamos. Claudio Lozano, ¿va en la dirección correcta? Sí, primero me parece que queda claro el resultado del revés electoral. Era hora que el gobierno escuchara este planteo, lleva bastante tiempo. Tenemos un impuesto a las ganancias bastante distorsionado, es un impuesto que debiera servir para capturar renta, capacidad económica y demás, y la verdad que venía haciéndose progresivamente más injusto en lugar de más justo. Me parece que va en la dirección correcta. Igualmente hay que ver la letra chica del proyecto, digo, decir que el mínimo no imponible para, digamos, que queda en 15.000 para todos aquellos que ganan hasta 15.000, parece razonable. No me queda... este era el proyecto que tenía Hugo Moyano, por ejemplo, ¿no? Sí, no sé, digo, nosotros teníamos ¿Ustedes qué pensaban? No, nosotros teníamos un proyecto que ubicaba el mínimo en torno a los 17.000, para los casados. Acá hay una unificación. Sí. No queda claro qué pasa con los que están entre 15.000 y 25.000. Sí, ¿cuál va a ser el mínimo no imponible allí? 20%. Sí, pero 20% ¿sobre qué? Porque en realidad... Sobre el diferencial de 15 hacia arriba. ¿De 15? Hacia arriba, debe ser así, seguro. No sé, porque por ahí es sobre el mínimo. Por ahí es sobre el mínimo no imponible anterior. Por ahí es sobre el mínimo no imponible anterior. Pero digo, por eso digo, esas cosas hay que verlas. No hay nada sobre las tablas. O sea, no, parece que las escalas... Me parece que no se modifican. No se han modificado, lo cual sería un problema, una distorsión, porque también merecían modificarse. Y digo esto porque además si se modificaran las escalas, también podríamos nosotros en la escala más alta subir la alícuota. Y eso implicaría también una recaudación mayor para el impuesto, ¿no? La verdad que uno podría acercarse a Chile o a Brasil, que tienen para la escala más alta no 35 sino 40, 41. Me parece que ese es un tema que está pendiente. Me parece que habría conceptualmente... No sé si tiene sentido que los jubilados sigan pagando ganancias, da la sensación de que eso no tiene mucho... 1% igual va a pagar. Sí, igual, pero digo, conceptualmente me pareciera que jubilados, Claudio, que ganan 40.000 pesos. Sí, está bien, hay otros que no ganan 40.000 pesos y también pagan. Bueno, digo, pero ahora no van, ahora dejan de pagar. Pero pensémoslo en términos conceptuales. ¿No? ¿Por qué razón alguien que aportó durante su vida activa ganancias, al pasar a ser jubilado tiene que pagar? Pero digo, debe ser jubilaciones de privilegio. Bueno, sí. No necesariamente. Tenemos funcionarios de empresas internacionales que han tenido fondos compensadores y juntan la contribución de su retiro más la jubilación, y eso te da un ingreso mucho más alto. Entonces, por lo tanto,
te puede Ahora, dar... en cuanto a lo que se está grabando, digo, porque acá se estaba analizando y se debatió mucho, lo tocamos aquí, muchos decían, bueno, hay que ir a la renta financiera, decías Claudio vos, hay que ir a los plazos fijos, decían otros, esto de grabar acciones que no coticen en bolsa, compra-venta de títulos y la redistribución de ganancias de empresas, ¿está bien eso? Cuando se hacen transacciones... De ganancias de empresas, ¿está bien eso? Cuando se hacen transacciones de paquetes accionarios, se han vendido en la Argentina, más Latón se pondría nervioso si estuviera donde estaba antes, cuando se vendió la empresa donde él trabajó, que se vendió con una cifra bastante importante, y que no pagó impuesto a las ganancias. Tampoco hubiera pagado porque probablemente la compañía tenedora del holding hubiera estado en el exterior, pero igualmente cuando se han hecho paquetes accionarios de miles de millones de pesos, no han pagado por esa valorización de capital cuando se ha pasado de sus viejos fundadores a los nuevos accionistas. Está adelantando ya el tema que se viene, ya lo están ligando los fondos buitres, Malastón. No, pero primero, una aclaración como me presentaste. Soy abogado dedicado a temas económicos y financieros, no soy economista. Bueno, por la duda, para sí, que no yo me digan también que hago tengo claro que no usurpación fui de presidente del Banco títulos. Central, fui director. Director, bueno. Con respecto a... Perdón, pido perdón, no me crucifiquen. Con respecto a lo que estás preguntando, para nosotros está mal este proyecto. Está mal haber reemplazado esta subida en el mínimo no imponible con nuevos impuestos. No hay que crear más ningún nuevo impuesto en Argentina. ¿Pero dónde sale la plata, Malastón? No, y sale, se desfinanciaba el Estado. Es muy fácil, hay que bajar el gasto público de una vez por todas en Argentina. El Estado no puede ser el 50% de la economía. Tiene que ir para abajo, hay que dejar de despilfarrar recursos públicos. El ajuste se hace no subiendo impuestos, sino bajando las erogaciones, lo cual no quiere decir que el Estado se desentienda de sus funciones básicas, salud, educación y seguridad. Eso tiene que mantenerse. Pero el Estado empresario, el Estado subsidiador de aerolíneas argentinas, el Estado que hace mamarrachos en los campos de la economía, el Estado regulador, eso no va más. Ha fracasado en la última década. Pero, digo, si vos vivís en un país desarrollado, entre comillas, el Estado bancó a la industria automotriz, el Estado financió la recuperación de la crisis en el colapso del 2007-2008, se hizo cargo de todas las hipotecas basuras, fundió estados como el caso de España, por mala praxis. Boco, cuando abrís eso y ves cómo hacen en Estados Unidos, lo que hizo el Estado fue capitalizar empresas, tomar acciones y ahora las vendió con ganancias. No en todos los casos. Con lo cual, en Estados Unidos hizo así al contribuyente, eso le costó cero. La verdad que le costó cero, es más, el Estado ganó plata. Así que hay un mito con respecto al intervencionismo. No es así porque no le costó cero. De todas maneras, seguramente vas a coincidir conmigo, Boco, en que en la fase recesiva del ciclo económico deflacionista, si el Estado hace ese tipo de cosas transitoriamente y emite, no pasa nada porque estás en deflación. Vos también, Lozano, seguramente compartirás conmigo en esos momentos. Pero es transitorio cuando se da una crisis sistémica de esas características. Pero después, ¿qué pasa? Vos tenés que ir a un Estado normal. Y el Estado argentino no es un Estado normal, es un Estado gigante y así no puede continuar. Los resultados negativos están a la vista. Perdón, Carlos. Claudio, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice Malastón? No, en absoluto, para nada. En realidad creo que tiene, no sé por qué, una visión invertida de la realidad. En realidad lo que nos trajo a nosotros al desastre fue casualmente la aplicación de prácticas de de desregulación, de privatización, de quitarle al Estado funciones. Eso en todo caso está en el núcleo del problema argentino, y francamente creo que la regulación, en tanto y en cuanto respete y exprese el interés público, es absolutamente imprescindible. Yo comparto que no tiene que haber despilfarro de recursos públicos, eso en todo caso hay que discutirlo caso por caso, pero en ningún caso creo que el problema de la Argentina tenga que ver con ajustar el gasto. Y creo que sí, que efectivamente hay un camino de recaudación impositiva de carácter progresivo a recorrer. Me parece que en la Argentina hay una muy débil y baja coordinación entre la recaudación nacional y las provinciales. Es muy difícil cobrar impuesto a las ganancias, impuesto al patrimonio o los bienes personales sin articularlo con los estados provinciales que cobran ingresos brutos, inmobiliario, patentes, sin tener un padrón común de grandes contribuyentes que esté funcionando para todos. Me parece que en materia tributaria, para la progresividad, tenemos un terreno muy largo para recorrer. Es parte del debate, ¿sabes por qué, Claudio? Porque hay una cuestión importante. Los gobernadores tratan de sacarle presión a compartir datos, aun cuando el Estado ha hecho un enorme esfuerzo y hay prácticamente en todas las provincias ya una base imponible compartida, pero le dejás toda la carga al Estado federal.
y los estados provinciales se quedan con impuestos indirectos, que son los de más fácil recaudación. Entonces, yo creo que viene una etapa de discutir los temas que son de fondo, digamos, para tener un sistema impositivo perdurable en el tiempo que permita financiar en un Estado democrático la distribución Realmente equitativa. digo los estados federales, digo los estados provinciales tenés también impuestos directos importantes. ¿Y El por dónde inmobiliario es un pasaría- impuesto directo importante. ¿Por dónde pasaría Que hoy? bien hecho puede ¿Y recaudar por dónde adecuadamente. pasaría hoy una reforma, digamos, tributaria a grandes rasgos? ¿Qué habría que eliminar y qué habría que dejar? Digamos? Una reforma, digamos, tributaria a grandes rasgos. ¿Qué habría que eliminar y qué habría que dejar, digamos, de los impuestos que están ahora? Para mí es un sistema impositivo más simple, y que grave como tiene la unificación del mundo ha caminado en torno de los impuestos al patrimonio y los impuestos a determinada clase de ingresos, más los impuestos al consumo, y el resto de los impuestos terminan siendo, en el fondo, impuestos que crean una sintonía compleja en el sistema. Digamos, hoy en la Argentina se podría cobrar, evitar parte de la evasión, porque vos podés hacer trazabilidad de productos en la Argentina. Y tenés una evasión y una elusión con fraude en el sistema tributario muy alto. Entonces, parte del foco que la AFIP ha cerrado la brecha de esa recaudación por la vía de eliminar la elusión, la evasión, el fraude, etcétera, creo que viene ahora en una etapa, digamos, más profesionalizada. No, Argentina yo quiero invierte- aclarar, ya que hiciste la pregunta, ¿qué es lo que hay que modificar? Los impuestos patrimoniales nosotros pensamos que hay que eliminarlos. Bienes personales, ganancia mínima presunta, impuesto a las ganancias hay que actualizar las escalas que no han sido tocadas, el mínimo no imponible mucho más arriba, y además débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque hay que derogarlo inmediatamente. El IVA sobre los intereses bancarios, son todos impuestos que se han metido en etapas de emergencia. Estos dos últimos que mencioné los puso Cavallo, es hora de sacarlos. Hay que pensar que el Estado va a recaudar más reactivando la economía, Pero permitiendo no que la se producción financia se mucho. libere. En la ciudad de Buenos Aires no tuviste porque un aumenta la crecimiento del producción, impuesto a los Silvestre, aumenta la perdón, producción. Hay que ser, un solo punto. hay que ser- Tuviste en la ciudad de Buenos Aires un crecimiento de los ingresos brutos aplicado a las transacciones financieras que pasó de 3 a 4,5%, con lo cual encareció la tasa de interés que paga el grueso de los asalariados que se endeudan en el sistema por el pago de tarjeta, Bueno, por créditos que vuelva personales, a la etcétera. tasa normal, que es términos- 3%. En términos generales, uno debiera orientar la reforma a bajar el peso de los impuestos sobre consumo en el total de la recaudación y a elevar lo que es la parte de impuestos sobre rentas y patrimonios. Pero vuelvo a decirlo, el sistema impositivo argentino, sin una adecuada coordinación nación-provincia, es muy difícil que logre el nivel de equidad que corresponde, porque las provincias tienen un capítulo muy importante de lo que son los impuestos sobre patrimonio y sobre renta. Por lo tanto, es importante ir en esa dirección. Vamos a otro de los temas que se está por debatir y que va a ir al Congreso, la reapertura del canje de deuda que ayer la presidenta anunció después del fallo adverso de la Cámara de Casación de Estados Unidos. Carlos Malatón ha publicado un artículo en las últimas horas que trajo mucha polémica. Los fondos buitres no existen y Argentina tendrá que pagar lo que debe. Exactamente, es lo que dijo el tribunal. Hay una ¿Cómo que teoría. no existen fondos buitres? No existen los fondos buitres. Ayer Ricardo Delgado, economista de Sergio Massa, dijo acá, no estamos hablando de los que paga el plomero alemán o... No, pero hay una gran confusión, dijo, Silvestre, son fondos buitres hay una gran tremendos. confusión nacional con respecto a lo que significa fondo buitre. No es un ente jurídico, no hay ninguna diferencia si el acreedor es un individuo, una empresa, un fondo buitre o no buitre, es exactamente lo mismo y eso es lo que reconoce el Tribunal de Nueva York, que hasta se burla de nuestra utilización política y supuestamente jurídica del término de fondo buitre. El juicio se perdió, esto hay que pagarlo. La propuesta de la presidenta de ayer es equivocada, que no haga eso de traer el pago acá a Argentina, que siga pagando a los bonistas canjeados como lo viene haciendo, que no hagan lío porque hay peligro de que se inicie un nuevo default con eso. Malatón, Que cancele, déjame terminar, Sí. que cancele los 1.330 millones y que sí abra el canje. Igual no va a venir nadie. Pero ¿sabés qué? Al 8% que quedó remanente, lamentablemente, en algún caso vos vas a tener que pagar el 100%. Ya saben que tienen un crédito intangible. Los Malatón, tribunales así lo han reconocido. Hoy salieron muchas voces del oficialismo a decir que usted es abogado, parte de los fondos buitres No, especuladores. bueno, pero eso es falso. Yo no trabajo, mirá, no soy acreedor de Argentina,
no estuve nunca en juicio contra Argentina, ni estoy, y además no asesoro a ningún fondo, así que esto es fácilmente comprobable. Es mi opinión política y jurídica. Mi impresión es el siguiente. La sanción que Maslatón hace referencia es un fallo que, si uno lo lee cuidadosamente, no es un fallo ni jurídico, ni económico, ni financiero. Es un fallo político. Tiene un conjunto de adjetivaciones que la tradición anglosajona, en términos jurídicos, jamás utiliza palabras como se utilizan. Y el fundamento del fallo está en 2 pies de páginas, escrito uno sobre una declaración de la Presidenta de la Nación y otra sobre el Ministro de Economía. No es cierto que no existan fondos buitres. Los fondos buitres son bufet de abogados que operan... no es cierto que no existan fondos buitres. Los fondos buitres son bufet de abogados que operan desde paraísos fiscales, que trabajan con fondos que no son transparentes, que operan con amparo político y con grandes capacidades de lobby para incidir sobre el Estado norteamericano. ¿Te fijaste quiénes son los actores de esa causa? Me dijiste que son 19 actores. Terminar y te dejé terminar. Entonces te diría que me dejes terminar. Vamos. Y seas educado. Diría, fondos buitres existen porque trabajan sobre especulación en el límite. Es un fondo que compró 48 millones de dólares, una cantidad determinada de bonos argentinos, y pretende por eso cobrar más de 1.000 millones de dólares. Entonces, ese es un punto sobre posiciones muy de fondo acerca de cómo opera ese tipo de actores que no ingresó, y sobre todo porque acumula jurisprudencia con Perú, con Nicaragua, con Ucrania, con todas intervenciones que han hecho en el pasado y en donde en el grueso de los casos no le fue bien. Poco, Silvestre, ¿cuánto debe el que emitió el bono? ¿Cuánto debe? Debe el capital que recibió el Estado argentino más el interés que se comprometió a pagar. Es irrelevante el precio al cual en el mercado secundario un acreedor de la Argentina compró el bono. No le afecta para nada a Argentina, así que la teoría de los fondos buitres no tiene fundamento financiero. Los fondos buitres van por los dineros cash de la Argentina para perder la inmunidad de la circulación de esos dineros. Pero Argentina no debe más plata porque el acreedor es de un tipo o de otro tipo, debe siempre lo mismo, debe lo que se comprometió a pagar, y esta es la realidad que se trata de falsificar en el debate político argentino. No es mi opinión. ¿Claudio Lozano? No, la verdad que nosotros tenemos... que hay fondos buitres, los hay afuera, incluso los hay adentro de los que ya ingresaron. Así que no es un tema simplemente que solo hay afuera. En los que ya ingresaron en los canjes también los hubo. Pero independientemente de eso, yo creo que, hay algo en lo que yo coincido con la presidenta, que fue cuando dijo que Argentina no era un deudor moroso, sino un pagador serial. Y esto lo digo porque en realidad los pagos netos de la Argentina durante este gobierno se triplicaron respecto a la década pasada. Y el resultado es que, a pesar de haber pagado, nosotros seguimos clandestinos y enjuiciados por el mundo. Eso revela que hay un problema en la estrategia oficial. Y la verdad que para nosotros, y esto lo hemos planteado siempre, el problema es que nosotros debimos haber hecho y debemos hacer, y esta debiera ser la respuesta nuestra como país, una investigación en profundidad, auditoría y revisión de la deuda pública, que permita discriminar qué se paga y qué no se paga, y lo que no se paga, establecer las argumentaciones adecuadas para defender el interés soberano. Eso es lo que Argentina no hizo, y son esas contradicciones las que la llevan a la situación actual. Hay otras más, porque de hecho también es un problema que nosotros hayamos dejado en manos de un banco norteamericano que hoy le debe obediencia a la justicia y no a quien le paga la decisión de ser nuestra agente de pago. El Banco Central de la República Argentina es el agente de pago de la Argentina. A ver, Maratón. Soluciones hay que buscar acá. Los males ya están hechos. La estrategia judicial de lucha permanente fracasó. Mi sugerencia al gobierno es, abra el canje, pero no va a tener ningún efecto. Siga pagando a los bonistas que canjearon en 2005 y 2010 como hasta ahora. No cambie la jurisdicción, no traiga a esos bonistas a cobrar en Argentina, se va a interpretar como una tentativa de default. Pague los 1.330 millones, en todo caso, si falta plata, tome ese crédito ante algún organismo internacional, que la tasa es bajísima. Yo quiero dejar con eso claro, reciclamos todo el problema. Creemos que es imprescindible recuperar la jurisdicción local. Yo creo que ha sido otro de los errores del gobierno seguir emitiendo bonos que reconocen jurisdicción externa. Hay una cuestión, técnica, no se puede pagar en el exterior, porque tal como está configurada la arquitectura de la negociación, el banco pagador, que es en realidad un administrador fiduciario, es el Banco de Nueva York, no es si es bueno o malo. O sea, ahora vos lo estás corriendo para que se pague en la Argentina.
Habrá bonos. Pero eso es una decisión que se tomó en su momento por la operatoria del canje. Bueno, por la operatoria Podrías haber previa, tomado, y previo a esto vos decidiste emitir bonos de deuda pública en la Argentina que mantenían la jurisdicción internacional. Podrías no haberlo hecho. Bueno, está ¿Qué es bien, lo que pero está se hizo. tratando? ¿Qué es Se lo que hizo casualmente porque se está haciendo buscaba ahora de mayor manera éxito, tardía? Y de hecho, por eso llegó al 93%. Bueno, lo que pasa es que aquí pero hay casualmente otro debate. Hay un debate que es mucho más político. Pero es que por hay eso un nos debate estamos que pagando más de lo que deberíamos haber pagado. Yo he estudiado con cuidado las dos expresiones que ha tenido, tanto el juez Griesa como la Cámara. Y las dos no tienen fundamento jurídico, tienen básicamente fundamento que es Yo creo que eso es un político. apriete de los tantos que va a sufrir la Argentina, jurídico, porque el tema de la jurisdicción también aparece con el tema de los tratados bilaterales de inversión, aparece con el tema del CIADI, aparece en el acuerdo de Chevron y YPF. Argentina no puede seguir cediendo soberanía en materia jurídica. En eso estamos de acuerdo. Silvestre. Estamos de Y acuerdo. esto es lo El que Argentina fundamento tiene que del Con reconocer. esto lo recupera, con esto estamos de acuerdo. Silvestre. Estamos Y de acuerdo. esto es lo que El Argentina fundamento tiene que del Con reconocer. esto lo recupera, con esto lo recupera. Sí, pero debiera hacerlo previo a hacer una auditoría de la deuda. No, pero no te Porque olvides que la vienen Argentina otros está temas. pidiendo que la Corte se avenga. La Corte de Estados Unidos trata 50 casos sobre 7.000 que Yo recibe creo que por yo año. no quisiera tener que discutir mañana la legitimidad de la deuda del Club de París, hay que discutirla El hoy. fundamento No, porque de la no es una obligación de deuda igual a Argentina, esta. Es una señores, deuda el con- fundamento de la obligación de Argentina simplemente es que había un contrato donde Argentina se comprometió a pagar tanto de esta manera y lo incumplió. Y es nada más, los jueces en una causa donde se discute un contrato de préstamo no hacen todas estas elucubraciones políticas que hacemos nosotros. Y este tema, perdónenme que yo les diga, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no va a llegar. Para mí es sentencia definitiva. Mi sugerencia es no seguir haciendo un lío tremendo con todo No, esto, está porque claro, va a lo ser que- peor. fenómeno Va a ser del peor. endeudamiento No externo. entremos en un nuevo El default, se lo fenómeno del deseo al gobierno. endeudamiento- Por el bien de- el por el bien del gobierno de todos. El fenómeno del endeudamiento externo argentino es bastante más que un contrato entre deudor y acreedor. Hay un fenómeno político y financiero de primera magnitud, que involucra el hecho de una deuda Está bien, contraída Lozano, en el pero marco eso de una ya- eso ya dictadura pasó. y con un genocidio. Eso ya fue. ¿Ahora qué haces? No pasó. Si el 50% de la deuda con el Club de París fue tomada en la etapa de la dictadura, eso es una deuda discutible. No se está pagando esa deuda. No se está pagando No se y no está debiera pagando. pagarse. Sí, pero Bueno. pende sobre la cabeza de Bueno, nosotros. yo lo que te digo, no agrave Bueno, la situación no es agravar, defolteando al el revés. canje que hiciste Agravar en el la 2005. situación es no investigar la deuda. Ese es el tema. Pero vos querés investigar los bonos del 2005 Yo y el quiero año investigar 2010 toda también. la deuda, porque Bueno, también Gustavo, tenemos para mí el está canje- causando un daño el al país, canje mi del opinión. 2010, el canje del 2010 también tiene metido allí el papel de la consultora Arcadia, tráfico de influencia que involucran al en ese momento ministro y hoy vicepresidente. Sí, pero Argentina Por no lo dijo tanto, nada de hay eso en su irregularidades momento. de todo tipo. Argentina consideró que pero, toda su deuda era válida. Si alguien no cumplió las funciones que constitucionalmente le correspondía, otros representantes tienen el deber de hacerlo. Pero es tarde ya, vos ya firmaste. No, no es tarde. Ya mirá, firmaste y tenés que nada cumplir. es tarde. Por el bien de Eso todos es tenés una que cumplir. No, lo un que- nuevo default va a lo ser que hay que carísimo. evitar es que Y otra nosotros cosa más, Lozano, tengamos más seguir litigando presión cuesta sobre mucha la plata Argentina. litigar. La Argentina tiene que buscar todos los argumentos que tienen que ver con la tesis de la deuda odiosa, con la legitimidad, con la corresponsabilidad de los acreedores, Pero con el es tarde tema de ya, usura. eso no es momento de hacer es tarde eso. cuando hay vocación A ver, yo y te decisión digo, política de hacerlo. vas a fracasar con eso, Me permiten lamentablemente. porque Lo que ha fracasado los fue políticos pagar también, permanentemente, los eso otros políticos fracasó. que vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, pero quieren, Gustavo Ferrari quiere opinar. A ver, nosotros vamos a estar en la Cámara de Diputados discutiendo este tema pronto. Creo que debemos entender que no es ninguna solución para nadie. Nadie que tiene un fallo de primera instancia y de segunda instancia va a adherir. Es ridículo, vamos a estar todos aprobándolo. Evidentemente vamos a facilitar el tratamiento, pero no va a venir nadie. Y la solución respecto de si esto puede aceptar o no jurisdicción argentina es que sea optativo. Y que efectivamente, en todo caso, aquellos que quieran quedarse en una jurisdicción lo hagan y los que quieran venir a la Argentina lo hagan. Pero, digo, no esperemos que esto sea legislativamente una solución a la problemática de los fondos, que son llamados buitres, que son malos, que son especulativos, que son estos, pero que son una deuda que la Argentina tiene que afrontar. En esto yo no tengo ninguna duda. Nos podemos enojar con el acreedor, pero hay que cumplir con el pago que corresponde, porque además ya lo dijo la justicia, a la cual el gobierno se sometió. La República Argentina se sometió, porque en ese caso no es gobierno, es Estado, se somete a una jurisdicción, lo acepta, equivoca la estrategia judicial, le sale mal, ahora lamentablemente hay que pagar, lamentablemente para todos nosotros. No, no le sale mal. Es rechazada la propuesta de pago que se hizo. Está bien, que pero- es equivalente, digamos,
Si no, habría Malo, agravio. pudo haber planteado pero antes. hay ese agravio comparativo contra aquellos que aceptaron el cambio. Entiendo. Pudo haber planteado la apertura antes, en todo caso. Se planteó en la segunda instancia. Haber establecido una... Vos una leíste el estrategia fallo, diferente. te das cuenta que en segunda Yo no instancia leí. los jueces no leyeron la propuesta que hizo Bueno, Argentina. no podemos pensar que A mí los me parece jueces que cuando de hay los una Estados hay una Unidos estrategia que son- fracasa hay a que ver, cambiarla. Los jueces argentinos, los jueces de los Estados Unidos son serios. ¿Argentinos o de Estados Unidos? Pero podemos pensar no prestaron que atención a la realmente- propuesta. No quieren resolver este problema. Y probablemente digo, la ¿quieren Corte resolver el digo, problema? Quieren que Ahí, paguemos digo, lo que corresponde. Está a claro los que es un acreedores. fallo absolutamente anacrónico que va a contramano del sistema financiero internacional, que no tiene nada que ver con la situación actual, que impide la reestructuración de la deuda en cualquier país de los tantos que están en crisis en Europa. La verdad es que no poder discutir ese fallo es un verdadero disparate. Lo que es cierto es que Argentina tenía una estrategia contradictoria y que por lo tanto está pagando los precios de esto. Pero lo lógico frente a esto es replantear la estrategia. Por eso es que hay que ir por la auditoría. Por eso es que hay que discutir el tema de la legislación, que hay que ir por la auditoría. Por eso es que hay que discutir el tema de la legislación bajo la cual tienen que estar los bonos. No puede ser un tema secundario esto. Nosotros no Exactamente, podemos pero seguir Claudio, cediendo soberanía. Pero Claudio, eso es para adelante. Es para adelante. Eso es para adelante, es decir, para atrás ya No. está, hemos firmado, No, para nos hemos atrás. comprometido y nosotros no podemos Nosotros ahora decir, tenemos que sean abrir buitres la o no deuda, sean, que no discutirla le y vas vamos a ver pagar. cómo para adelante y para atrás te da un montón de cosas. Para adelante estás estoy de proponiendo acuerdo. un nuevo default. Para adelante estoy de acuerdo. Eso que está proponiendo. Para adelante No, en estoy realidad totalmente el de que acuerdo está con Claudio. proponiendo un nuevo default es el fallo. El que está proponiendo un nuevo default es el Fallo está fallo. empujando. Sí, Porque pero- está de acuerdo con empujando Muchachos, a un nuevo default. pero es- Así que hay que pero si decirlo con cumplís, todas no las vas a- letras. si Pero cumplís, es, no vas a Claudio, hacer el Nosotros tenemos default. que pero es, preservar y hay un el fallo interés al que nos argentino, sometimos. y el interés No, no argentino no es estamos en la hacerse mesa cargo de política. 40.000 millones de dólares de deuda. Pero está bueno. Son 20.000. Porque van a opinar a la Claudio, Cámara de digo, Diputados. es un fallo al que es una justicia a la que nos sometimos y ahora nos enojamos con el fallo. Nosotros no estamos de No, acuerdo no digo con eso. nosotros, digo, el Estado argentino se sometió a un fallo. No estamos Ahora de acuerdo decimos, con eso. Nos enojamos Creemos que hay con que el fallo. revisarlo, no es así. Cumplámoslo aquello a lo que nos comprometimos. En todos los Así es la procesos. historia. bien ustedes ¿Sabes cuándo va a plantean- haber problemas? Cuando Grecia no pueda pagarle a los fondos buitres, cuando Chipre no le pueda pagar a los fondos buitres, España no le pueda pagar a los que compraron en el peor momento de la crisis, que fue en los últimos 12 meses. Ahí vamos a tener el mismo problema. Entonces estamos sentando un precedente para inhibir lo que en esa ocasión van a ser los fondos buitres. Totalmente. Son los mismos actores. Es más, la semana pasada los fondos buitres hicieron una gran emisión porque están pensando que va a haber un colapso. Hoy a las 4 de la mañana Italia anunció que no pagaría Sí. la deuda de 2 billones de dólares que tiene, de euros, que tiene, con probabilidad que ingrese en un territorio de conflicto y default. ¿Te imaginas lo que son 2 billones de Crisis, dólares? sí, una crisis absoluta y total. ¿Y cómo se Pero sale de totalmente. eso? Bien Lehman Brothers, ¿Y cómo, claro, ¿y cómo se sale de eso? Porque también acá en el fallo de la Cámara de Casación medio como que deja trascender que no va a haber problema, que no es aplicable para otras instancias. No sé, vamos a ver cuando aparezca un grande que ponga las cosas en Bueno, ¿y orden. cómo a ver. se sale en el futuro cuando nos sometemos a una jurisdicción y vamos a emitir deuda en el futuro y con otro gobierno, cualquiera de los que estén aquí que sean gobierno o que seamos gobierno, y digamos, bueno, vamos a generar seguridad con un precedente de Argentina que dice, me someto a una jurisdicción, ahora como no me gusta el fallo, no lo voy a cumplir. Ah, bueno, ¿qué hacemos en el futuro? Estoy de acuerdo con las auditorías, estemos de acuerdo con cumplir y darle certeza y certidumbre a las obligaciones del país. Bueno, les agradezco, muchas gracias, gracias Arnaldo. No, por favor. Ahora vamos a hablar con Gustavo Ferrari de la parte política y ya está Jorge Donofrio, que es presidente del bloque de senadores del Frente Renovador en la legislatura, y está Alberto De Facio, que hoy, ahora le voy a preguntar a Jorge Donofrio, porque hubo cruces muy duros. Hoy el jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, dijo que los ideólogos de Sergio Massa son Luis Barrionuevo y Juanjo Álvarez, que quieren sembrar miedo e incertidumbre en la provincia de Buenos Aires. Se lo voy a preguntar a Jorge Donofrio porque hoy también Donofrio tuvo declaraciones fuertes. Antes, mañana hay un tema vital. Vital, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha convocado a una audiencia por el tema de la ley de medios. Hace 4 años que está demorada. Y parece que la Corte quiere seguir demorando en vez de dictar fallo como debía dictar ya. Sandra, lo que se viene mañana. Sí, mañana el día tan esperado, como decís, para muchos es un modo de la Corte de tirar la pelota para adelante antes de emitir el fallo. Lo cierto es que va a escuchar a lo que se llaman amicus curiae o amigos del tribunal, 5 por cada uno, o sea, 5 por Clarín,
5 por el gobierno, el Estado Nacional, cada uno defendiendo su postura. Básicamente, en términos generales, por el Estado va a haber representantes de universidades públicas y el CELS, Horacio Berbisky. Por el lado de Clarín va a haber entidades de las que agrupan y defienden a los medios de prensa, incluso una venezolana que compara la ley argentina con la de Venezuela, y va a haber dos que son, bueno, imparciales, que es la defensora pública de la comunicación, Cintia Ottaviana, y un representante de derecho de la UBA, además de la procuradora Gil Carbó. Son 13, Gustavo, van a tener 15 minutos cada uno para exponer, y después van a tener media hora Clarín y media hora el gobierno. Y después la Corte va a tener que definir. No se sabe si esto va a durar un día o dos, porque son muchos. Hay mucha expectativa, más de 120 medios acreditados, entre ellos nosotros, vamos a estar ahí desde mañana muy temprano, y un apoyo importante, dos apoyos importantes que logró el titular del AFCA, Sabatella, en las últimas horas, la de la Iglesia por un lado y de Naciones Unidas por el otro. El consultor para medios de Naciones Unidas le dio